Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué. Queremos darle un saludo a toda la iglesia, a toda la congregación de Iglesia de Cristo para la familia. Queremos también saludar al pastor Carlos, a su esposa, a su hijo, y queremos darle una palabra de parte de Dios que Dios puso en nuestros corazones para sus vidas y para toda la congregación. Dice Génesis 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que te dejo ese versículo en este momento, tal vez difícil que estamos viviendo, pero sabemos que todo trabajo en el Señor será recompensado, hermano. Tarde o temprano, todo esfuerzo nos va a dar frutos, así que los bendecimos a toda la congregación, le enviamos un saludo fraternal, un ósculo santo, un abrazo fraternal a todos de veras, con todo nuestro corazón. De nuestra congregación también reciban muchas bendiciones y nosotros los bendecimos. También mis hijos les envían bendiciones, amados hermanos. Sabemos que muy pronto nos vamos a ver y vamos a poder gozarnos en el Señor y poder seguir alabando y glorificando al Señor. Pero en este momento reciba esa palabra que el Señor puso en mi corazón para su vida y para toda la congregación. Pero le voy a dejar a mi esposa para que los pueda saludar también. Bendiciones para los pastores Carlos, su esposa, su hijo, para la congregación Iglesia de Cristo para la familia. Es para nosotros un privilegio de parte del Señor el poderle enviar un saludo ahí, hermano. En el amor del Señor los bendecimos, les deseamos lo mejor, que cobren ánimo, que se esfuercen. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Y hermanos amados, para nosotros de verdad es un privilegio el poder enviarles este saludo a su congregación, a todos los que se congregan ahí con ustedes, y poder desearles lo mejor. Y creemos que el Señor está con nosotros. La Biblia dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice: esfuérzate, esfuérzate, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Así es que los bendecimos desde acá, de la Iglesia Ministerios Ebenezer Fraijanes. Les enviamos un fuerte abrazo. Les pedimos a Dios que renueve fuerzas, que el Señor haga lo que tenga que hacer con todos nosotros. Así es que los bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.
Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por una vez más el poder permitirnos estar aquí conectados, tal vez también reunidos, pero también conectados, no solo por vía internet, sino que también conectados con el Señor. Amén. Pues le voy a invitar a que me ayude a orar para poder iniciar esta hermosa mañana, para que el Señor me use, para que el Señor nos pueda hablar tanto a su persona como a mi persona. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor Jesús, te damos gracias, amantísimo Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Te bendecimos, amantísimo Dios, te bendecimos y te amamos, Padre Celestial. Te rogamos, Padre bendito, que en esta mañana pueda descender tu Espíritu Santo, que en esta mañana, Señor Jesús, puedas descender, Señor Jesús, con poder, ahí en donde están mis amados hermanos conectados en sus hogares. Ahí, Señor Jesús, puedas estar con ellos, aquí con nosotros, los que estamos transmitiendo, Señor Jesús, puedas estar con nosotros, Señor. Permítenos, Padre Celestial, poder compartir tu palabra, permítenos recibir tu palabra, permítenos ser llenos de tu palabra, permítenos, amantísimo Dios, poder ser edificados, Padre Celestial. Por favor, te lo rogamos, Señor Jesús, que tu palabra nos pueda limpiar, que tu palabra nos pueda purificar, que tu palabra nos pueda cambiar, Señor Jesús, para que podamos ser conforme a tu corazón, Padre Celestial, conforme a tus palabras. Ayúdanos a atesorar los mandamientos tuyos, Señor Jesús, a poner por obra tu palabra, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Me presento delante de ti, Padre Celestial, para que no sea yo, Señor Jesús, sino que seas tú a través de mí, que puedas bendecir a tus hijos, bendecir, Padre Celestial, a cada uno, Señor, de los que nos puedan escuchar, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia, podemos muchas veces ser edificados de diferentes maneras. Amén. Digamos, a veces el Señor nos puede edificar con una alegría, a veces el Señor nos puede edificar con una disciplina, nos puede edificar incluso con la tristeza, porque la Biblia dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Amén. Entonces, hay diferentes maneras de poder ser edificados. Algo que a mí me llama la atención es de que el Señor, al hacernos a nosotros, cuando estábamos allá en la eternidad, cuando estábamos allá antes en la escuela del Padre, antes de venir en este lugar, nos tenía un nombre. Amén. Es decir, por ejemplo, para poder identificarme a mí, a mi persona, se me puso un nombre. Amén. Para poder identificarlo a usted, se le dio un nombre. Amén. Entonces, porque si no tuviéramos nombre, seríamos llamados los humanos o seres los seres vivientes, las personas. Amén. Pero para poder identificar uno entre muchos, se nos dio un nombre a cada uno. Amén. Entonces, me llama la atención lo que dice ya en el libro de Isaías capítulo 45 verso 4. La versión que les voy a estar leyendo será la Biblia de las Américas. Dice: por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, oiga, te he llamado por tu nombre. Amén. Una vez más dice: por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre. Y luego dice: te he honrado, aunque no me conocías. Amén. Entonces podemos ver que el Señor se tomó la molestia, digámoslo de esa manera, se tomó la molestia de poder nombrarnos. Amén. Puede ser de que aquí se nos haya dado un nombre terrenal en la tierra, pero el Señor nos
tiene un nombre a nosotros mismos. Amén. Entonces, tú tienes un nombre el cual el Señor te identifica. Yo tengo un nombre el cual el Señor me identifica. Pero algo que me llama la atención es cómo nos identificamos con el Señor. Es decir, cómo le llamamos al Señor. ¿En qué nombre le llamas tú al Señor? Podemos decirle Padre, podemos decirle Señor, podemos decirle Jesús, podemos decirle Jesucristo, podemos decirle Cristo. En su mayoría de las veces, los nombres que se utiliza para referirse al Señor es Dios, Padre, Jehová, el Señor, Jesús, Jesucristo, Cristo. Amén. Pero me llama la atención que vayamos allá en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 23, que dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos. Oiga esto, en todo sentido. Verso 23, porque mientras pasaba y observaba a los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, y entre dos puntos yo se lo quise subrayar, ponerle color con otro color, ponerlo en color negrito, mayúsculo, y coloqué al Dios desconocido. Amén. Dice: pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces nos damos cuenta que estos hombres tenían muchos altares, de muchos dioses que ellos conocían. Amén. Pero hubo un Dios que ellos conocieron, al cual le hicieron un altar entre todos los dioses que tenían, entre todos los ídolos que tenían. Pero como no sabían cómo se llamaba, no sabían quién era, no sabían de dónde venía, no sabían nada de ese Dios, vienen ellos y lo colocaron al Dios desconocido. Amén. Entonces viene lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. A mí me llama la atención mucho eso, porque puede ser que nosotros estemos adorando a alguien que no conozcamos plenamente. Es decir, puede ser que yo conozca al Señor, yo conozco a Dios, amén, pero no me puedo quedar solo con decir: Él es el Señor, Él es Dios, Él es Jesús, Él es Jehová, Él es Cristo, Él es pastor, Él es rey, Él es príncipe de paz. No me puedo quedar solo con ese nivel de conocer al Señor, sino que para conocer al Señor tengo que conocer más de Él en su palabra. Amén. No sé si me estoy dando a entender, pero por ejemplo, cuando usted quiere conocer a alguien, cuando usted viene aquí en la iglesia, viene en un lugar público, va a cualquier lugar, lo primero que le pregunta a esa persona: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Qué sabes hacer? ¿A qué te dedicas? Y etcétera, etcétera. Conocemos a esa persona. Asimismo debemos conocer al Señor, pero para conocer al Señor no podemos decir que Él es Jesús y ya lo conocí, que Él es Dios y ya lo conocí, que Él es Padre y ya lo conocí, sino que hay mucho más allá para poder conocerlo. Y el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios es que tenemos el privilegio, tenemos la dicha de conocer más aún al Señor. Es decir, que puede ser de que yo lo conocí como Jesús, pero también lo puedo seguir conociendo más allá. No solamente Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios eterno. Eterno, Él es eterno. Lo que quiere decir es de que es algo inmenso que no podemos entender, pero que podemos conocer poco a poco. Tal vez no lo conozcamos plenamente en su totalidad al Señor, pero al menos yo lo quiero conocer más.
Quiero conocer cómo es Él, quiero conocer qué le gusta a Él, quiero conocer qué es lo que no le agrada a Él, quiero conocer qué es lo que piensa Él, quiero conocer qué es lo que Él espera de mí. Amén. Entonces, amados hermanos, yo le titulé a este tema ¿a quién iremos? ¿Por qué a quién iremos? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ¿a quién voy a ir? A Dios. Amén, a Dios. Eso es definitivo, no hay duda alguna. Pero no solamente a Dios como, ¿cómo decirle? No solamente conocer a Dios como solo Dios. Le voy a poner unos pasajes para poder darme a entender esto lo que le estoy diciendo. Vayamos allá en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo del 64 al verso 68. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Verso 65 dice: y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Verso 66, porque como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. 67, entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos: ¿acaso queréis vosotros iros también? Entonces viene el apóstol Pedro, y Simón Pedro le respondió: Señor, oiga, no le dijo Dios, no le dijo Señor, le dijo Señor, no le dijo Jesús, no le dijo otros nombres, sino que le dijo Señor. Amén. Quiero que esto lo pueda subrayar en sus anotaciones o en su Biblia, que le dijo Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, partiendo de ahí, el apóstol Pedro viene y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Pero le habla a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ya no como Jesús solamente, sino que ya no como muchos lo conocían en aquel tiempo como el hijo del carpintero, sino que ya viene y lo conoce como Señor. Amén. Ahora, yo quiero poder hacerle 3 preguntas. Yo aquí los anoté. Quiero que usted, para poder darme a entender lo que le quiero transmitir, quiero hacerles estas preguntas. Quiero que usted se conteste en su corazón, ahí donde está. Por ejemplo, la pregunta número 1, ¿tienes alguna necesidad? En mi caso, yo puedo decir sí. Amén, tengo una necesidad. Si tú tienes una necesidad, todos tenemos necesidad. Amén. Ahora, pregunta número 2, ¿qué necesidad tienes? Alguien puede decir: necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, necesito un favor, necesito etcétera, etcétera. Amén. ¿Qué necesidad tienes? Necesito que pienses en este momento qué necesidad es la que tienes. Amén. Y la última pregunta, ¿crees que todos tenemos la misma necesidad? Alguien puede decir sí. Sí, en cierta manera sí. Y como dijo alguien también, sí, pero no. ¿Por qué? No todos tenemos la misma necesidad. Aquí yo le traigo un ejemplo. Del lado, de este lado, no sé qué lado sería ahí por la pantalla, pero alguien puede tener una necesidad de trabajo, que necesita trabajo. Amén. Pero otra persona diferente puede hacer que ya tenga trabajo, pero lo que necesita es sanidad. Y puede hacer que esta persona que necesitaba trabajo
ya tiene sanidad. Es decir, dos personas distintas con dos necesidades distintas. Amén. Partiendo de eso, ¿a quién debemos pedirle? ¿A quién le va a pedir esta persona que necesita trabajo? ¿Y a quién le va a pedir esta persona que necesita sanidad? La persona que necesita trabajo le va a pedir al Dios proveedor. Amén. Y la persona que necesita sanidad le pedirá al Dios sanador. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos dos, el Dios sanador y el Dios proveedor, es el mismo Dios, pero actúa de una manera diferente, es decir, se manifiesta de una manera diferente, se da a conocer de una manera diferente. El Dios proveedor no se da a conocer como un Dios sanador, por eso es Dios proveedor. Y el Dios sanador no se da a conocer como un Dios proveedor, sino como un Dios sanador, por eso es un Dios sanador. Para poder darme a entender un poco más, quiero que leamos 1 de Pedro 4:10, que dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Dios nos da un don especial a cada uno para poder expresar su gracia. Esa palabra multiforme viene del griego 4164, que quiere decir piquilos, que es piquilos, y lo que quiere decir es multicolor, diverso, variado. Eso quiere decir esa palabra multiforme, gracia de Dios. Y cuando yo escucho esa palabra multicolor, me recuerdo a aquello que en Génesis 37, verso 3, que donde le dan una túnica de colores a José, le dan una multiforme de gracia a José. Y recuérdese que José representa a nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas formas de vincularlo con nuestro Señor Jesucristo, pero la más clara de ellas puede ser de que José, su hermano Judá, lo vendió, y nuestro Señor Jesucristo, su discípulo Judas, lo vendió. Cuando miramos que Judas en el griego significa Judá, en el griego quiere decir Judá. Judas, el nombre Judas viene del nombre Judá. Amén. Entonces podemos ver que José y nuestro Señor Jesucristo son la misma representación. Entonces puedo ver que la multiforme de gracia de Dios se representa en el Antiguo Testamento como la túnica de colores. Amén. Entonces yo aquí hice un para darme a entender Génesis 37:3, la túnica de colores, representación de la multiforme gracia de Dios. San Juan capítulo 14, verso 13, todo lo que dice la Biblia, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es decir, todo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. José representa a Jesús. Amén. Entonces, lo que me quiero dar a entender es de que cuando preguntamos ¿quién le va a pedir al que tiene trabajo? ¿A quién le va a pedir? Le puede pedir a Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor lo hará. El que necesita sanidad le va a pedir al Padre en el nombre de Jesús y el Señor lo hará. ¿Qué quiero darme a entender con esto? Es cómo se va a manifestar. Puede ser que Jesús, nuestro Señor, se va a manifestar como un Dios proveedor y al que necesita trabajo, y al que necesita sanidad se va a manifestar como un Dios sanador. Amén. Pero estos dos son el mismo Dios. Amén. Espero poder darme a entender con esto, amados hermanos.
Es como decirle, por ejemplo, yo tengo dos nombres y 2 apellidos. Carlos Esteban, Chacar León, todo. Me pueden decir Carlos, soy yo. Esteban, soy yo. Chacar, soy yo. León, soy yo. Amén. Entonces, de esa misma manera, el Señor tiene diferentes nombres, por los cuales Él se manifiesta de diferente manera. Lo que le estoy tratando de poder decirle es que tenemos a un Dios que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Dios, que no hay cosa que el Señor no pueda hacer, que no hay milagro que el Señor no pueda hacer, que no hay misericordia que el Señor no pueda hacer. Todo lo puede hacer el Señor. Pero para poder decírselo al Padre en su nombre, que el Señor lo haga, tenemos que saber qué nombre poder pedirlo. Amén. Por ejemplo, yo que necesito trabajo, Señor, por favor, le hablo a Dios proveerá, le hablo a mi Dios proveerá. Él es mi Dios, es el mismo Dios, pero con otro nombre. Amén. Y el que necesita sanidad, aquí se lo apunté, el que necesita sanidad viene y pide a Dios sanador, a Jehová Rafa. Él es el mismo Dios, pero con otro nombre, con diferente manifestación. Así se expresa su gracia. Para expresar su gracia, para expresar su poder, se manifiesta de diferente manera, se da a conocer de diferente forma. Pero nosotros tenemos que saber a quién pedirle, porque la Biblia dice, pedís, pero pedís mal. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Piden para su conveniencia, pero lo que yo quiero enfocarme, piden, pero piden mal. Entonces, ¿cómo hay que pedirle? Hay que saber a quién pedirle, a quién nombrar. A quién nombrar. Amén. Mire, hermano, todo esto lo que le estoy diciendo solo es para los hijos de Dios. Porque si le decimos esto de que Dios tiene diferentes nombres a un inconverso, esa persona va a pensar que eso es totalmente absurdo. Él va a decir, ¿cómo así que tiene? No que es un Dios, pues. Sí, pero se manifiesta de diferente manera, tiene otro nombre, pero no que es un Dios, pues. Esa persona no va a entender, no lo entiende, no lo comprende. Pero esa misma persona inconversa sí que comprende, sí que entiende las cosas vanas de este mundo. Para esa persona, por ejemplo, no sé si ha escuchado en este mundo que ahora ya no se tiene que decir personas, ahora hay que decir personas. En lugar de la A, al final se dice la E. ¿Para qué? Para dar a entender que hay mujeres y hombres y cualquier tipo de sexo con el que se identifican. Pero eso sí, en eso sí cree. Pero lo que es la Biblia, lo que es espiritual, como aprendimos el día de ayer, en lo que es lo invisible, las cosas espirituales de Dios, en eso sí no cree. Pero usted, amado hermano, usted, amada hermana, que es hijo de Dios, sí lo entiende. Usted sí lo comprende. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en tu corazón. Él puso la eternidad en tu corazón. ¿Qué quiere dar a entender la eternidad? Eternidad, esa palabra eternidad es olam, y la palabra olam es tiempo fuera de la mente. ¿Qué quiero darme a entender? Si yo le pregunto a usted, ¿será que Dios es grande? ¿Usted qué me dirá? Amén, Dios es grande, pero ¿de qué tamaño? ¿Será que, no sé si alcanza a ver la pantalla, pero ¿será que de este tamaño? ¿Será que eso es grande? ¿O será que es de este tamaño? ¿O será que es solo hasta aquí llega el tamaño de Dios grande? ¿O será que sigue? Si usted, el inconverso no lo entiende, pero usted sí lo entiende. Amén. Usted tiene el privilegio de poder entender las cosas misteriosas, las cosas, los tesoros hermosos que hay en su palabra. Usted tiene el privilegio de poder conocer al Señor en toda su plenitud. Amén.
Me dan ganas de decirle si le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo, pero ahí en su casa dele un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, amado hermano y amada hermana, el Señor tiene distintos nombres. Nuestro Dios tiene distintos nombres. Solo les puse 2 ejemplos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Rafa, Jehová sanador, Dios sanador. Pero hay en total, en su mayoría hay 66 nombres. Y yo se los traje aquí, tal vez no lo vamos a ver todo, hermanos, pero si usted quiere conocer al Señor, usted va a leer, va a buscar en la Biblia. Quiero conocer a Jehová Rafa, Dios sanador. Quiero conocerlo totalmente en esa forma, en esa manifestación del Señor. Quiero conocer al Dios sanador plenamente, y después de conocer al Señor Dios sanador, quiero conocer al Jehová Jireh, y Jehová Jireh es el Dios proveerá. Quiero conocer en su plenitud al Señor que provee, y así sucesivamente todos los nombres. Así poco a poco vamos a estar conociendo al Señor. Entonces yo aquí les apunté, les traje en su mayoría de los 66 nombres. No lo vamos a ver todo, porque esto sí, solo con 2 nombres ya, y me llevo, no sé, casi más de cerca de los 20 minutos. Pero al ver ya todos los nombres, es para estar en toda esta cuarentena estudiando. Amén. Entonces, aquí hay, les traje por ejemplo, Jehová Shalom, Jehová es paz, Jueces 6:24. Adonai, el Señor, Ezequiel 36:33. Bereshit bara, o Elohim, el principio, Génesis capítulo 1 verso 1. Al-Iyah, Shemayah, Dios que escucha, Números 21:3. Quiere conocer al Dios que escucha. Abba, papito, Marcos 14:36. Ha-Emet, la verdad. Salmos 33:4. Juan 14:6 es donde dice: yo soy Ha-Emet, la verdad. Elohá Shamayim, el Dios de los cielos. Esdras capítulo 5 verso 11. Adonai Tsebayon, el Señor de las huestes, o el Señor de los ejércitos. Romanos capítulo 9 verso 29. El Brit, no sé cómo se pronuncia bien esto, pero es Dios del pacto. Éxodo 30 verso 6. Chokmah, sabiduría. Proverbios 1:20 y Proverbios 9:1. Gedulah, grandeza o majestad. Primera de Crónicas 29:11. Meshiach o Mashiach, Mesías o el ungido. Primera de Samuel capítulo 2 verso 10. Melquisedec, rey de Salem. Hebreos, perdón. Permítanme, hermanos. Y vamos en Melquisedec, rey de Salem. Hebreos capítulo 7 verso 3. Adonai Melech, Señor Rey. Salmos 95:3. Amud Aesh, columna de fuego. Éxodo capítulo 13 verso 21. Eyeh, Asher Eyeh, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Elohí, Elohí, mi Dios, oh Dios mío. Marcos 15:34. Atik Yomín, anciano de días. Daniel capítulo 7 versículo 9. Aliyah Rafa, Dios de sanidad. Éxodo 15:26.
Avinu Malkeinu, sí, Malkeinu, Padre nuestro, oh Rey nuestro. Lucas capítulo 11, verso 2. El Roi, Dios de la visión. Mire esto, hermano, Dios de la visión. Génesis capítulo 16, del 13 al 14. Hashem, el gran nombre. Éxodo 27. Elohim, dioses o la divinidad. Génesis 1:1. Entre paréntesis, no es lo mismo que el principio, porque el principio es Bereshit ba Elohim. Es decir, en el Elohim, en el principio, Él es, recuerden, la Biblia dice, Él es el principio y el fin. Amén. Y aparte es Elohim. Amén. Huíos Teos, el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Él, que es Dios. Génesis 28:3. El Eloé Israel, el Dios de Israel. Génesis 33:20. El Rachum, Dios misericordioso. Salmos 86:15. ¿Quieres conocer al Dios misericordioso, amado hermano? Métete en este verso. El Layón, el Altísimo. Mire esto, hermano, esto es un misterio. Esto sí, hermano, es un misterio. Salmos 9:2. El Chai, el Dios viviente. Josué 3:10. El Gibor. Por eso la alabanza de no se le nombra la alabanza a la presencia, sino que se le nombra Jehová Gibor. ¿Por qué? Porque a la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová Gibor es Dios de la fuerza. Amén. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 17. El Selah, Dios mi roca. Salmos 18:2. Ain Sob, el ilimitado. Mire esto, hermano, el ilimitado. Efesios 1:19. Emmanuel, Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Jael Agadol, el Dios grande. Deuteronomio 7:21. Adonai Echad, el Señor es uno. Deuteronomio 6:14. Yatz, consejero. ¿Necesitas consejo? Ve a conocer al Dios de los consejos, al Dios consejero. Isaías 9:6. Jael Kadosh, el Dios santo. Isaías 5:16. Majim, Hajim, las aguas vivientes. Cantares capítulo 4, verso 15. El Shaddai, el todopoderoso. Génesis 17:1. Yahvé, el nombre revelado. Génesis 2:4. Jehová Roi, Jehová es mi pastor, y si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Salmos 23:1. Shekinah, la presencia. Números 16:42. ¿Amas la presencia de Dios? ¿Amas el Dios de la presencia de Dios? Números 16:42. Shekinah. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Santo, santo, santo. Isaías 6:3. Agoel, el Redentor. Job 19:25. Ose Shalom, el que hace la paz. Salmos 85:8 y Romanos 15:33. Yeshua o Yeshua, Jesús. Mateo 1:21. El Pele, admirable. Éxodo 15:11. Al Iliah, Dios. Romanos 16:26 al 27. María, Señor Dios. Mateo 8:2. Shem Forash, el nombre inefable. Éxodo 33:19. Urim Tumim, las luces y los poderes. Levítico 8:8. Atikba,
la esperanza. Salmos 91:9. Él es nuestra esperanza, Él es tu esperanza. Jehová Shammah, el Señor está allí. El Señor está allí. Puedes decir, Jehová Shammah, el Señor está allí, aquí, en donde estoy. Ezequiel 48:35. Yahvé Makadeshoem, el Dios que santifica, el Dios que santifica. Necesitas santificarte, perdón de pecados, necesitas que seas limpio. Ve con Yahvé Makadeshoem. Tal vez no le vas a decir Yahvé Makadeshoem, porque no te va a salir el nombre, pero puedes decir, mi Dios que santificas, purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Éxodo 31:13. Sar Shalom, el príncipe de paz. Necesitas paz en estos tiempos, necesitas consuelo, necesitas despojarte de todo ese estrés, de toda esa angustia, de todo ese miedo, de todo lo que te atormenta. Ve con el príncipe de paz, el príncipe de paz. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Éxodo 17:15 y Éxodo 17:15. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Génesis 22:14. Ruach Akoidesh, el Espíritu Santo. Isaías 63:10. Yahvé Elohim, Dios creador. Jueces 5:3. Jehová Rafa, mi Dios sanador. Necesitas sanidad, necesitas que te sanen, ya sea tus heridas espirituales o tus heridas terrenales. Ve con Jehová Rafa, Dios sanador. Porque las heridas y enfermedades no solamente son terrenales, sino pueden ser espirituales. Pero bendito sea el Señor que tenemos a un Dios sanador. Amén. Adón Olam, el Señor de la eternidad. Génesis 21:33. Jehová Shammah, Jehová tu guardador. Salmo 121:5. Kisei Kabot, el glorioso trono. Jeremías 17:12. Y por último, tal vez no logré colocar todos, porque no nos dará tiempo de verlo, pero con estos que les he puesto, yo sé que usted va a ir y va a querer conocer cada una de sus manifestaciones. Yod He Baumé, Yahvé, yo soy. Yo soy. No le puse verso porque en todo es yo soy el camino, la verdad. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy tu guardador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sustentador. Yo soy el que te redime, yo soy el que te perdona, yo soy el que te ayuda, yo soy el que está contigo, yo soy el que te guarda, yo soy el que te cuida, yo soy el que te espero, yo soy el que confío en ti. Él es el yo soy. En toda la Biblia está yo soy, yo soy. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos 66 nombres para conocer al Señor. No me puedo quedar solamente, no es que sea malo quedarme solo con Jesús, porque la Biblia dice que se le va a dar un nombre que es sobre todo nombre. Amén. No es que sea malo, sino que al Dios que se le ama, a Jesús que se le ama, a Dios que se le ama, Padre que se le ama, etcétera, etcétera, lo quiero conocer en sus diferentes manifestaciones para conocerlo a Él. Eso era la frustración del apóstol Pablo, porque cuando él se paseaba en aquel lugar y miraba todos los altares y vio un solo altar que decía al Dios desconocido, en Hechos 17, 22 al 23,
Y dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. No puede ser que el cristiano, que el Hijo de Dios, que usted y yo, que tenemos años de buscar al Señor, de estar aquí sirviendo, de venir a la iglesia, no puede ser que no conozcamos ni siquiera un solo nombre, ni siquiera conozcamos una manifestación de uno de esos 66 nombres del Señor. Porque si fuese así, fuéramos, como dice aquí, que dice: percibo que sois muy religiosos, que solo vengo a la iglesia, que solo vengo y sí tengo un altar, pero le tengo un altar a un Dios que no conozco. Nosotros debemos de conocer cada día más al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 4 versículo 9: pero ahora que conocéis a Dios, dice el apóstol Pablo, pero después dice: o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Qué es lo que yo entiendo aquí? ¿Qué es lo que yo comprendo aquí? Mientras más conozca yo al Señor, más Él me conocerá a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: en aquel día muchos se acercarán diciendo: Señor, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre liberábamos demonios. Pero viene el Señor y dice: apartaos de mí, ustedes que tenían un altar al Dios desconocido, no los conozco. Pero bendito Dios, nosotros tenemos y debemos tener la oportunidad de conocer más aún al Señor, porque mientras más lo conozco, más me conoce, más lo conozco, más me conoce, más lo conozco, más me conoce, más lo conozco, más me conoce. Y así en aquel día, como dice la Biblia, que nos podemos acercar con confianza al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que yo lo conozco y yo sé que Él me conoce. Porque qué feo es acercarse a alguien que uno no conoce. Yo no sé si usted puede abrazar a alguien que usted no conoce. Yo no sé si usted puede hablarle cosas de su vida, cosas íntimas a alguien que usted no conoce. No puede ser así. No puede ser que tengamos así al Señor, que no nos podamos acercar a abrazarle, que no nos podamos acercar a darle palabras de amor, a darle palabras de nuestro corazón, porque no lo conocemos. Si no le damos palabras de amor, si no le damos nuestro amor al Señor, si no nos sumergimos en el amor del Señor, es porque no le conocemos. Y si no le conocemos, Él tampoco no nos conoce. Esa era la frustración del apóstol Pablo. Mire, hasta en el país de India, cuenta nuestro apóstol que allá en el país de India, cuando alguien vaya a predicar el evangelio y dice: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Pero no es uno ni dos, sino se convierte en miles. Allá en la India se convierte en miles. Pero después vienen y le dicen: ¿cuántos se quieren bautizar? Ninguno se bautiza. ¿Por qué? Porque tienen a nuestro Señor Jesucristo como un Dios más. ¿Por qué como un Dios más? Porque, por ejemplo, tienen a Buda, y si él les falla, van a otro Dios, y si ese Dios le falla, van a otro Dios, y si ese Dios le falla, van a otro Dios, a otro Dios, y así tienen a nuestro Señor. Si el Señor les falla, tienen a otros dioses. Así no podemos tener al Señor. No podemos andar, no sé si se recuerda, yo platicaba con un hermano que en una película de la momia, cuando la momia se le aparece a uno y saca todas sus cadenas, todas sus religiones saca y empieza a orar en el idioma de cada religión. No podemos andar nosotros con un montón de cadenas y yo tengo un montón de dioses y ninguno me falla. No, yo tengo un solo Dios y Él no me falla. Yo tengo un solo Dios en sus diferentes manifestaciones y Él no me va a fallar, no me falla y no me fallará. No te va a fallar. Amén. La manifestación de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo se puede manifestar? Por ejemplo, lo que le decía al inicio,
El que necesitaba empleo conoció al Dios proveedor, le proveyó un trabajo. Ahí se manifestó como un Dios proveedor. Pero a mí lo que me llama la atención es que en los héroes de la fe, en los hombres héroes de la fe, se les dice héroes de la fe, porque tuvieron fe en Dios, pero el Señor se les manifestó de diferente manera a cada uno. Por ejemplo, a Abraham el Señor se le manifestó como Dios proveerá, como un Dios proveedor. Amén. A Moisés se le manifestó como un Dios libertador, lo libertó a él primero. ¿Por qué? Porque él se sentía, yo no soy de aquí, yo no soy parte de este pueblo, yo quiero estar con mi pueblo, pero después lo acusaron, entonces se sentía acusado, se sentía que no puede hablarse. El Señor se le manifestó como un Dios libertador para que él pueda ir a libertad a otros también. Es decir, conoció al Dios libertador, conoció una de las multiformes gracias de Dios, y en esa multiforme gracia de Dios se le entregó una gracia de Dios, que lo que le sirvió a Moisés fue: así como el Señor me hizo para libertarme, fue a él a libertar al pueblo de Israel por mandato de Dios. ¿Qué quiero darme a entender con esto? Por ejemplo, yo en mi vida, el hermano Carlos, el hermano Carlitos, yo conocí a un Dios misericordioso, a un Dios de una segunda oportunidad, que estuve entre la vida y la muerte. Yo se lo he platicado muchas veces, estuve entre la vida y la muerte y me dio una otra oportunidad, el Dios de la misericordia. Entonces yo puedo venir y predicarles a otros y decirles: el Señor de la misericordia te puede dar una segunda oportunidad. Puedo venir a expresar la gracia de Dios. Ese es el objetivo de la multiforme gracia, que manifestarme, hacer de mí una manifestación de su gracia, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 14 verso 12: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras, diga conmigo, yo quiero que usted lo diga con fe, con todo su corazón, las obras que yo hago, él las hará también. Pero no solo eso, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que si yo conocí al Dios sanador, yo puedo ir y bendecir a los hermanos que están enfermos. ¿Por qué? Porque conocí al Dios sanador, conocí una de sus multiformes gracias, y yo lo que quiero es que Él me use a mí como el Dios sanador, que me use a mí, que no sea yo el que vaya a sanar, el que vaya a orar por los hermanos, el que ore por sanidad. Entonces, amados hermanos, ese es el objetivo de la multiforme gracia, que si yo conocí al Dios sanador, viene el Señor a través de mí, Él me sanó, yo lo conocí, entonces yo puedo bendecir a otros que están enfermos, a otros que están que necesitan sanidad, porque yo les puedo decir: yo conocí al Dios sanador, y yo le puedo pedir a Él, al Dios sanador, que te sane. Entonces tú te conviertes en un portador de la multiforme gracia de Dios. Entonces viene el Señor y se manifiesta a través de ti, porque lo conociste. Pero qué feo es que nadie quiere que yo, por ejemplo, que yo no quiero expresar ninguna multiforme gracia. Si tú no expresas la gracia de Dios, es porque no has conocido al Señor. Pero si expresas la gracia de Dios, es porque le has conocido a Él. Si expresas el amor de Dios, es porque has conocido a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios de segunda oportunidad. Amén. Ya para estar finalizando, sí, ya casi,
San Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. San Juan 14:21. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Mire qué hermoso. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. Tú quieres que el Señor te manifieste. Puede ser que Él se manifieste hacia mí y que se manifieste en mí o a través de mí. Qué hermoso, hermano, que estás en tu casa y que todos los de tu casa digan como que ya has cambiado, como que puchica, Dios ha cambiado en ti. No, no es solamente que me ha cambiado, se está manifestando el Señor a través de mí. Qué hermoso y glorioso es el Señor. Pero algo con lo que quiero finalizar, tal vez tenemos 66 nombres, tal vez tenemos Jehová Rafa, tenemos a Kadosh, tenemos a Shalem, tenemos a Jireh, tenemos a Príncipe de Paz, tenemos al Señor de las huestes o el Señor de los ejércitos, tenemos a todo, pero tenemos algo muy importante que el Señor Jesucristo vino a dar a conocer aquí en la tierra, porque no se conocía hasta el momento. Solo nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a conocer al Padre, es decir, que nosotros tenemos a un Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor dijo: todo lo que le pidáis al Padre, tenemos a quien pedirle, tenemos a quien suplicarle, tenemos a quien clamarle, nuestro Padre, nuestro Dios. Es decir, que nos ha dado un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, todo lo puede hacer. La sanidad, la enfermedad, hasta el pecado, todo lo que creamos que es imposible, tenemos a alguien que todo lo puede hacer posible. Entonces, amados hermanos, el Señor no nos ha dejado. El Señor ha estado conmigo y ha estado contigo en todo momento. Yo quiero conocer más al Señor en sus diferentes manifestaciones. Yo, amado hermano y amada hermana que me estás escuchando, yo, gracias a Dios, puedo decir que lo he conocido como un Dios misericordioso, como un Dios sanador, como un Dios de segundas oportunidades. Ya lo he contado miles de veces, pero no me canso de decirlo, que un día yo estaba precisamente en un retiro de verano allá en la ciudad capital. Yo estaba en un retiro de verano, yo estaba en la alabanza, estaba con otro hermano de aquí de la iglesia que nos acompañaba ahí, estaban en la alabanza y todo, y de repente me entró como un frío en todo el cuerpo. Yo sentí un frío, y eso que tenía una chumpa. Nosotros aquí en Santa Lucía, aquí en el pueblo, si me mira con saco, uno ya no, aquí en el pueblo uno puede decir no sentirá calor, pero yo tenía mi chumpa porque sentía no solo el frío de la capital, sino que había aire acondicionado ahí adentro también. Entonces yo sentía frío, pero con esa chumpa me sentía abrigado. Pero me entró un frío, fíjese, me entró un frío que me inundó todo el cuerpo. Y después empecé a tener temblores así en el cuerpo. Yo dije que no puede ser que esté temblando de frío porque estoy abrigado. Y me empezaron los temblores. Yo lo único que pude hacer es pedirle a un hermano, un servidor, que me lleve a primeros auxilios. Vino él y me llevó y me tendieron en una camilla y ahí me acostaron, y de ahí ya no me pude levantar y yo estuve ahí y temblando como no se imagina, hermano.
me voy enterando que se me subió la presión a lo que usted no se imagina. Se me subió lo más alto. El corazón me hacía así. Y si seguía así, si seguía el corazón esforzándose, hasta ahí hubiese quedado. Y yo estaba así y ya no sabían los hermanos qué hacer, si llevarme al hospital o qué hacer. Pero como ellos conocían al Señor, vinieron y bendito Dios, de veras yo le doy gracias al Señor por eso. Iba pasando un siervo de Dios, un hombre de Dios, un apóstol, que el Señor cómo lo usa. Iba pasando y le dijeron que si pudiera orar por mí. Y yo tenía los ojos cerrados y estaba temblando y no sabía si lo iba a abrir o no sabía nada. Solo sentía el dolor, los temblores, sentía todo. Viene el hombre de Dios y cuando abro mis ojos lo miro a él. Y yo sabía quién era el hermano, el apóstol. Pero después veo que su rostro se convirtió en alguien hermoso, en alguien más maravilloso, en un rostro hermoso. Ahí comprendí que a quien estaba viendo no era al siervo de Dios, no era al apóstol solamente, sino era la multiforme gracia de Dios a través de él. Entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos el privilegio para poder que el Señor se manifieste en nosotros, porque hasta la Biblia dice que nosotros somos templo y morada, es decir, que somos un portador de gracia de Dios. Pero si no nos cuidamos, si no velamos, si no le buscamos, si ni siquiera le conocemos, solo tendremos un altar vacío que dirá al Dios desconocido, al Dios sin nombre, al Dios que solo vine aquí en la iglesia, solo vine, cantaba, solo vine, servía y solo lo tenía por un altar, pero nunca lo conocí. Vino el Señor y se fue sin mí porque no me conocía. No puede ser eso. Yo me quiero ir con el Señor, que la prioridad del Señor sea llevarme a mí, es lo que yo anhelo. Ahí donde estás puedes alzar tus manos, puedes pedirle al Señor, pedirle misericordia, pedirle perdón, pedirle una segunda oportunidad al Señor. Amantísimo Dios, que estás en el cielo, que estás allá en lo alto, que estás en tu trono, que estás allá sentado, Señor, en tu autoridad. Hoy venimos como tus hijos, Padre Celestial. Hoy venimos como tu creación, Padre Celestial. Hoy venimos, Señor Jesús, tus siervos, Padre Celestial. Venimos aquellos los cuales te hemos aceptado en nuestro corazón, te hemos creído con fe. Y quizás te hemos fallado y quizás nos hemos alejado y quizá, Padre bendito, no te hemos agradado, Señor. Pero hoy le clamamos una segunda oportunidad a nuestro Dios redentor, a nuestro Dios que redime. Le pedimos una segunda oportunidad para que nos pueda perdonar los pecados, para que nos pueda santificar, para que nos pueda cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestras obras, cambiar nuestro caminar. Le pedimos al Dios que santifica, que nos limpie de todo pecado, que lo que quiera, que lo que haya venido a nuestra mente, que lo que haya querido inundar nuestro corazón, que lo que haya querido contaminar nuestro espíritu, nos pueda santificar el Señor, que santifica, nos pueda limpiar, nos pueda rociar con su sangre.
y dar a conocer que nosotros somos únicamente pueblo, templo, morada de nuestro Dios, que este cuerpo no le pertenece a ningún otro Dios, no le pertenece a ningún otro potestad, no le pertenece a ningún otro espíritu, al único espíritu que tiene el derecho de manifestarse, de habitar, de morar, de utilizar este cuerpo, de utilizarnos a nosotros mismos, de poder llenarnos a nosotros, es al Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre bendito, porque hasta ahora te hemos conocido en una área, te hemos conocido en una de tus manifestaciones, pero queremos conocerte más, aún más. Quiero conocerte aún más, quiero conocerte aún más, Padre bendito. No quiero quedarme solo en lo que yo ya te he conocido, quiero anhelar conocerte aún más, Señor Jesús, para que el día cuando sea tu regreso, para el día de tu retorno, para el día que sea nuestro encuentro, yo pueda decir: Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es en el quien confío, Él es con el que platicaba por las noches, Él es con el que hablaba en secreto, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Te pedimos, Señor Jesús, por cada uno, Señor, de las peticiones, Padre, por cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor. Por favor, Padre, que venga tu mano de sanidad, que venga, Señor Jesús, tu mano proveedora, que venga, Padre Celestial, tu mano guardadora a cada uno de los hogares, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos permites una vez más predicar tu palabra, nos permites una vez más recibir tu palabra, nos permites una vez más conocer tu palabra, y al conocer tu palabra te conocemos a ti, Señor. Te bendecimos, te amamos y te exaltamos. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Permítenos, Señor, nuevamente conectarnos y poder seguir recibiendo de tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué. Queremos darle un saludo a toda la iglesia, a toda la congregación de Iglesia de Cristo para la familia. Queremos también saludar al pastor Carlos, a su esposa, a su hijo, y queremos darle una palabra de parte de Dios que Dios puso en nuestros corazones para sus vidas y para toda la congregación. Dice Génesis 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que te dejo ese versículo en este momento tal vez difícil que estamos viviendo, pero sabemos que todo trabajo en el Señor será recompensado, hermano. Tarde o temprano todo esfuerzo nos va a dar frutos, así que los bendecimos a toda la congregación, le enviamos un saludo fraternal, un ósculo santo, un abrazo fraternal a todos de veras, con todo nuestro corazón. De nuestra congregación también reciban muchas bendiciones y nosotros los bendecimos. También mis hijos les envían bendiciones, amados hermanos. Sabemos que muy pronto nos vamos a ver y vamos a poder gozarnos en el Señor y poder seguir alabando y glorificando al Señor. Pero en este momento reciba esa palabra que el Señor puso en mi corazón para su vida y para toda la congregación. Pero le voy a dejar a mi esposa para que los pueda saludar también. Bendiciones para los pastores Carlos, su esposa, su hijo, para la congregación Iglesia de Cristo para la familia. Es para nosotros un privilegio de parte del Señor el poderle enviar un saludo ahí, hermano,
en el amor del Señor, los bendecimos, les deseamos lo mejor, que cobren ánimo, que se esfuercen. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Hermanos amados, para nosotros de verdad es un privilegio el poder enviarles este saludo a su congregación, a todos los que se congregan ahí con ustedes, y poder desearles lo mejor. Y creemos que el Señor está con nosotros. La Biblia dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice: esfuérzate, esfuérzate, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Así es que los bendecimos desde acá, de la iglesia Ministerios Ebenezer Fraijanes. Les enviamos un fuerte abrazo, les pedimos a Dios que renueve fuerzas, que el Señor haga lo que tenga que hacer con todos nosotros. Así es que los bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.